Pues hola, buenas tardes, estimados alumnos, compañeros, compañeras. El equipo de hoy les va a presentar el tema de la teoría de la demanda representativa de Linder. Adelante, equipo. Bueno, Linder fue un economista político nacido el 13 de septiembre de 1931 en Suecia. Falleció el 22 de julio del 2000. Fue profesor en la economía internacional desde 1974 y miembro del Parlamento sueco de 1969 a 1986 en representación del Partido Conservador. Sirvió como ministro de Comercio en los años 1976 hasta 1978 y 1979 hasta 1981. Bueno, pues en su teoría, Linder expone que mientras el comercio internacional de productos primarios se explica principalmente por las diferencias en la dotación de los factores productivos entre los países, el comercio de productos manufacturados se da sobre todo por la similitud en los patrones de demanda entre los países que comercian. Entonces, Linder argumenta lo siguiente. Las industrias se desarrollan en un país por la existencia de un mercado interno potencial y la industria estará capacitada para exportar cuando el mercado interno se haya expandido a la escala suficiente como para que la industria sea competitiva en los mercados mundiales. La exportación es la etapa final y no la inicial en la evolución típica de un mercado en expansión. El comercio internacional es realmente una nueva extensión de las fronteras nacionales de los países, dada la dinámica hacia la expansión de su propia actividad económica. Y por último, por otro lado, la intensidad del comercio entre dos países será mayor entre más similares sean sus niveles de ingreso per cápita. En otras palabras, la demanda representativa es la condición necesaria para que potencialmente un bien pueda ser exportado. Bueno, yo les hablaré sobre los antecedentes, empezando con los antecedentes teóricos, que es la teoría de la ventaja comparativa, que es la que sostiene que el comercio internacional se bate en la dotación de factores, trabajo, capital, recursos naturales y la productividad relativa de cada país. La teoría de la ventaja absoluta, que es que el comercio internacional se basa en la capacidad de cada país para producir bienes de manera más eficiente. Y la teoría del comercio internacional. Se basa en la dotación de factores y la diferencia en la productividad relativa entre países. Algunos eventos históricos que influyeron en Linder fue la Gran Depresión en 1929 a 1939, la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945, la creación del sistema de Bretton Woods en 1944 y el crecimiento económico de los países, el crecimiento económico de los años 50 y 60. Algunos puntos también es que la teoría surge como respuesta a la teoría de la ventaja comparativa. Líder critica la idea de que el comercio se basa en la dotación de factores, enfatiza la importancia de la demanda en la determinación del comercio, no consideraba la demanda como factor determinante del comercio, no explicaba el comercio entre países con similares niveles de desarrollo y no consideraba la similitud entre los patrones de demanda entre países. Yo les voy a hablar acerca de los principios claves. Son cuatro. El primero es la similitud de ingresos y gustos. Aquí los países con niveles de ingresos similares tienden a tener gustos y preferencias parecidos. El segundo, la demanda interna fuerte. Un bien será exportado si tiene una fuerte demanda interna en su país de origen. El tercero, similitud en estructuras de demanda. Son estructuras de demanda entre dos países. Mayor será el comercio entre ellos. Y la extensión del mercado nacional. La exportación se ve como una extensión de las ventas en el mercado nacional. Yo les voy a hablar sobre las características de la teoría de la demanda representativa. Ley de la demanda. Es la cantidad demandada que disminuye a medida que aumenta el precio. Esto quiere decir que la ley de la demanda establece que un precio más alto ocasiona una disminución de la cantidad demandada y que un precio más bajo ocasiona un aumento de la cantidad que se demanda. Elasticidad es la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio. Básicamente, la elasticidad de precio
de la demanda indica cómo cambia la cantidad demandada de un bien o servicio en respuesta en cambios en su precio. Racionalidad del consumidor. Los consumidores actúan de manera racional y lógica al tomar decisiones de compra. Algunos aspectos de la racionalidad del consumidor son: uno, preferencias, las razones por las que un consumidor prefiere un bien a otro. Dos, restricciones presupuestarias. Los consumidores tienen un ingreso limitado que restringe las cantidades de bienes que pueden comprar. Tres, elecciones. Los consumidores deciden comprar las combinaciones de bienes que maximizan su satisfacción. Información completa. Esto quiere decir que los consumidores tienen acceso a toda la información relevante sobre los productos. Preferencias estables. Básicamente, como ya se menciona, son las preferencias de los consumidores que no cambian con el tiempo. Y por último, el análisis de la demanda agregada, que es el estudio de la relación entre la demanda total de bienes y servicios y el nivel de precios de una economía. La demanda agregada es la que muestra la relación inversa entre la demanda total de bienes y servicios y el nivel de precios de una economía. Ventajas. Explica el comercio intraindustrial. Ayuda a entender por qué los países comercian bienes similares entre sí. Considera la demanda. A diferencia de otras teorías, Lindner se enfoca en la demanda y no solo en la oferta. Reconoce la importancia de la estructura del consumo. La teoría destaca cómo los patrones de consumo varían entre países. Fomenta la especialización. Sugiere que los países puedan especializarse en productos que satisfacen las preferencias de otros países. Ayuda a explicar el comercio entre países con similares niveles de ingreso y proporciona una visión más realista del comercio internacional. Yo les voy a hablar sobre las desventajas que tiene esta teoría, como que no refleja la demanda real, ya que la demanda representativa se basa en suposiciones y estimaciones y no en datos reales ni de fuentes confiables. No considera los factores externos. Esto quiere decir que no tiene en cuenta eventos externos que puedan afectar la demanda, como en este caso que fue la pandemia, que pues no se tomó en cuenta para ver las posibles salidas o resultados que este puede tener, además de que no es precisa. La demanda representativa puede ser imprecisa debido a la complejidad del mercado. No todas las personas conocen el mercado a su totalidad, entonces no pueden decir que el mercado pueda ser preciso o directo. Yo les voy a decir tres ejemplos sobre comercio entre países. El primero es comercio entre países de la Unión Europea. Esto principalmente es entre Italia y Francia, que es conocida por sus marcas como de alta gama, como Gucci, Prada, Louis Vuitton, Chanel, entre otras. Estas marcas son símbolo de estatus social y estilo de vida lujoso. El segundo es comercio entre Unidos y Canadá. Este es sobre automóviles. La industria del automóvil de lujo en Estados Unidos y Canadá es conocida por marcas como Cadillac, Lincoln, Mercedes-Benz, BMW, Audi, entre otras. Y por último tenemos comercio entre países de la Alianza del Pacífico. Esto es principalmente entre México y Chile, que exporta smartphones de lujo mexicanos de Samsung y Apple a Chile. El segundo es que importa laptops HP Dell a México. Y por último tenemos Apple y Samsung que exporta a Perú. Y ya sería todo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias equipo por su participación. Este, pues felicidades. A ver, amigos, un aplauso. Pónganle ahí las reacciones y terminamos con la presentación.